Hola a todos paganos y herejes de YouTube. Hoy hablaremos sobre lo que a mi parecer y experiencia son los rituales que un ocultista moderno debe de conocer, practicar y dominar para lograr sobrevivir al propio estudio, práctica y exploración de la magia. Por supuesto, no necesitas obligatoriamente echarle Coca-Cola al ron, ¿verdad? Así como no necesitas específicamente de estos ritos para hacer tus cosas. Generalmente cada corriente espiritual y tradición religiosa tiene sus propias herramientas y ritos específicos con propósitos equivalentes a los ritos de los que hablaremos hoy, los cuales tienen un origen más bien en la tradición europea de magia ceremonial del Golden Dawn. Pero hablaremos más bien sobre su estructura primordial y cómo modificarlos a nuestras necesidades. De por sí, hoy en día ya vemos a varios autores del camino de la mano izquierda haciendo asimilaciones y reconstrucciones de rituales dentro de sus propios marcos teóricos siniestros. No piensen en ningún momento que ellos son especiales de alguna manera por hacer tal cosa. Cualquier practicante con suficiente dedicación e ingenio puede modificar los esqueletos de estos rituales para satisfacer sus necesidades y las de su panteón personal. Lo más importante es, y siempre será, por supuesto, que el rito funcione, que el rito tenga el efecto deseado y que sea potente, jodidamente potente, independientemente de los nombres que se invoquen y de la forma en que se haga. Aquí mencionaré específicamente estos ritos diseñados por la Golden Dawn, porque son de los que más es más sencillo encontrar información en internet y en literatura esotérica moderna. Si han escuchado los términos por ahí de alta magia o magia ceremonial, pues estos ritos suelen ser considerados fundacionales para esas filosofías de igual manera. Si uno tiene dudas sobre su camino espiritual como tal, diría que una de las mejores opciones a usar son las versiones telemitas de estos ritos, ya que suelen ser las versiones más neutrales energéticamente hablando. Ahora, sin más rodeos, vamos al punto del video. Lo primero que tendría que recomendar sería, por supuesto, la meditación. Sé que repito esto en casi cada video, pero creo que en temas enfocados a principiantes uno no puede escatimar el énfasis en la meditación. No obstante, de lo principal que necesitan como tal de esta práctica sería, en primer lugar, la capacidad de entrar y sostener la conciencia en trance. En segundo, tener una constancia con los chakras, poder visualizar los propios constantemente y con facilidad, tener buen acceso a cada uno, que estén saludables, abiertos y brillantes. O en su defecto, tener constancia en la práctica de algún sistema de energía corporal. Siempre menciona los chakras, pero hay otros sistemas para el cultivo de la energía psíquico-corporal, como sería el sistema chino de meridianos, o algún otro sistema similar que sirva para cultivar los centros energéticos del cuerpo humano en general. Cof, cof, vampirismo también funciona, cof, cof. Por último, en tercer lugar, diría que necesitarán de la meditación elemental, es decir, meditación relativa a los elementos primordiales. Sí, justo así como lo vieron en Avatar, la leyenda de Aang, deben de tener la capacidad de sentir y de preferencia manipular estos elementos astrales básicos, que son la tierra, el agua, el fuego y el aire. En cuanto al quinto elemento, la quinta esencia, se refiere a la energía astral pura, la cual puede observarse combinando los cuatro elementos alquímicamente o directamente desde su forma libre en el plano astral. De hecho, en la práctica es más sencillo que encuentren y manipulen la energía astral hacia otro elemento. Pero bueno, necesitan eso. Igualmente conocerse a sí mismos lo suficiente como para reconocer cuál es el elemento primordial con el cual se conforma cada uno de ustedes. Esto puede saberse por mera intuición o con la observación de la carta astral, también llamada carta natal. Cabe destacar con esto de los elementos astrales de que, eso sí, a diferencia de Avatar, la leyenda de Aang, todas las personas pueden manipular la energía de cualquier elemento astral
mientras tengan suficiente afinidad con el trabajo energético o con la manipulación de energía. Aunque es cierto de que suele ser el caso de que es más sencillo manipular y producir el elemento principal de la persona, por así decirlo. Realmente las similitudes con la serie de Avatar terminan ahí. Desde el punto de vista místico, un elemento primordial debe explorarse viéndolo no solo como una fuerza natural física, sino como una fuerza espiritual y un símbolo al mismo tiempo. Los 5 elementos primordiales no es lo único que existe tampoco. Por ahí les doy el tip de que a través del Qliphoth, específicamente durante la exploración de la primera esfera Nama Malkuth, uno puede llegar a toparse con la versión oscura de los elementos primordiales. Si existe el fuego negro y la tierra negra, por ejemplo, también existe el aire negro y el agua negra, es lo lógico, ¿no? Aunque de alguna manera un poco irónica, la visión de estos elementos negros no es tan sencillo como simplemente visualizar a estos elementos de color negro. Toman formas distintas. Sin embargo, eso lo podrán descubrir por ustedes mismos si exploran esta esfera. Muchas personas son de las que se pasan quejándose de que progresan muy lento, tienen dificultades para su control y percepción de energía, no encuentran señales de sus espíritus ni potencia en sus hechizos, pero por su vida no pueden ponerse a meditar por más de 1 o 2 semanas seguidas. Perdón por la pedrada, pero a mí también yo también he pasado por ahí, así que por eso lo digo. Esto es como ir al gimnasio, o como entrenar cualquier otra cosa, gente. Es algo que se cultiva día con día, semana con semana, mes con mes y año con año. La meditación no es lo más importante que hace un magista en algún día, pero es lo más importante que hace todos los días. Más allá de la meditación, necesitan una adivinación en la que puedan confiar. Más allá de querer volverse tarotistas o adivinadores profesionales, tener su propia fuente adivinatoria propia y personal es muy importante. En mi opinión, diría que el tarot es lo más popular por buenas razones. Es accesible tanto en costos como en disponibilidad de información y en cuestiones culturales. El tarot es la cartomancia por excelencia, pero hay miles, literalmente miles, de medios adivinatorios. Maldición, incluso estoy seguro de que algunos de ustedes podrán inventar su propio medio adivinatorio con suficiente inspiración, probablemente. La adivinación les permitirá darle rumbo a sus hechizos y ritos, y por tanto, darle rumbo a todo su camino mágico en conjunto. Pero no solo eso, durante un ritual de espiritismo, si aún no desarrollan otras capacidades psíquicas de comunicación, pueden usar su adivinación para comunicarse con un espíritu. Esto es valioso en alguna emergencia, pues no es poco común que durante algún percance, que es cuando de repente se necesita la mayor intervención mágica, las emociones, el shock o el trauma pueden llegar a inhibir la comunicación telepática normal en un practicante. Entonces, tener de reserva esta comunicación a través de la adivinación puede ser sumamente valioso. Como sea, tener 1 o 2 métodos de adivinación en los que puedas confiar es necesario. Recuerden que una manera de potenciar un acto adivinatorio es incorporándolo en un ritual específico para dicha adivinación. Entonces, ahora sí hablemos de un rito como tal. Bueno, más o menos. La técnica del pilar medio técnicamente es una meditación, pero como sea. El pilar medio es el siguiente paso después de los chakras para estimular y cultivar el poder espiritual personal, además de potenciar rituales posteriores, endurecer el aura del practicante y fomentar un contacto más cercano con fuerzas divinas. Así, hablando de la manera más simplista, sin contexto ni significado, la técnica del pilar medio se basa en invocar la energía de una fuente deífica en forma de esferas de energía empezando desde arriba de la cabeza, prácticamente correspondiente a la zona del séptimo chakra, y bajando, emanándose en dirección de los pies hasta formar 5 o 6 esferas en total a lo largo del plano vertical de la persona. Se invoca la energía deífica a través de la vibración del nombre divino.
En el rito original se vibra el nombre de Dios correspondiente a cada séfira según se va visualizando cada esfera, correspondiendo, claro, a la séfira adecuada, desde arriba hacia abajo, descendiendo la luz una después de la otra, manteniendo la visualización previa. Si quieren todo el contexto del pilar medio, vayan a leer a Israel Regardí. Esencialmente, cada esfera estaría representando una séfira del, efectivamente, pilar medio del árbol de la vida. El esquema que pueden vislumbrar en este momento en pantalla es el casi plagio proveniente del libro El pilar medio del autor ya dicho. Asimismo, reconocer la técnica fundamental es lo único necesario para lograr adaptar el rito. Como notarán, la adaptación hacia el Qliphoth es una muy sencilla, simplemente reemplazando cada glifa acordemente reemplazando cada glifa acordemente en su espacio, y en lugar de vibrar epítetos de Jehová, vibramos el nombre divino de cada archidemonio de la Serate. Así sencillo, no importa nada más porque hacerlo justo así funciona muy bien. Adrede no he mencionado el hecho de que se recomienda realizar este rito con 2 ritos previos antecediéndole: la cruz cabalística y el destierro menor del pentagrama. Ahorita hablamos de eso. Espero pueda observarse cómo llegar a modificar el pilar medio. Para hacer una correcta modificación diría que sí tienen que observar un poco la filosofía del rito, pero bueno. La técnica tradicional del pilar medio indica, luego de invocar estas esferas de energía, a proseguir con la visualización de otra esfera de energía, ya sea que venga desde la misma que bajaron desde arriba hacia abajo, a moverla en distintos patrones a lo largo del cuerpo, simulando mociones que recuerden el paso por entre las esferas del árbol de la vida. Sin embargo, no se compliquen de más, solo muevan la esfera en espirales por el cuerpo y sean felices. Por ahí me encontré este otro esquema, supuestamente con más sabor telemita. No lo revisé a fondo, pero me pareció suficientemente bueno como para mostrarlo, por si a alguien le interesa. En fin. Hablando de la cruz cabalística, es como persignarse realmente. Las palabras que se dicen durante la cruz cabalística, Ato Malkut, Begebura, Begedula, Leolam, Amén, significan literalmente: tuyo es el reino y la gloria y el poder para siempre. Amén. Bien pueden decirlo en el hebreo original o en español o en el idioma que gusten. De hecho, si sienten esta fórmula muy judeocristiana todavía, por decirlo en hebreo, les recomiendo traduzcan la frase en japonés, chino o ruso o en élfico kenya y la usen así. Si la traducen en kenya, por favor escríbanle en los comentarios. La cruz cabalística se usa como separador entre un ritual y otro. Así que empieza un ritual con cruz cabalística. Termina con cruz cabalística. Empieza otro ritual, otra cruz cabalística. Otro ritual, otra cruz cabalística. Y así hasta que se mueran del agotamiento ritual o de un aneurisma inducido por sobrecarga energética. ¿La cruz cabalística es apta para la gente satánica? De hecho, sí, mientras se reconozca desde el concepto de que no estás invocando a ningún enemigo. Es raro. La cruz cabalística es más como una afirmación. Por ahí escuché que Asenath Mason estaba rockeando una dichosa cruz clifótica, pero realmente nunca la he visto ni que nadie más la mencione. Me parecería interesante ver cómo hubiese intentado adaptar la cruz cabalística clásica, ya que realmente no hay mucho que cambiar o que adaptar realmente. La mejor forma de adaptar la cruz cabalística para una práctica siniestra es entendiendo la filosofía subyacente y metafísica de la cruz cabalística como tal, además de emplear energías oscuras para la visualización. O yo que sé, aquí usen su imaginación. Una recomendación personal es que usen la luz de una estrella fija para la visualización de la cruz. ¿La cruz cabalística sirve como tal? Muchísimo. De hecho, les puede llegar a salvar la vida ante algún espíritu violento. ¿Es vital en un ritual? Pues no, realmente no, pero sí llega a hacerles la vida mucho más sencilla y sobre todo da tranquilidad de mente.
Así que bueno, ya sabrán ustedes que le cambian o no. Ahora volcándonos de lleno con el LBRP, Lesser Banishing Ritual of the Pentagram, o Ritual de Destierro Menor del Pentagrama, otro favorito contemporáneo. Hay muchos videos en YouTube de personas haciendo el ritual en vivo, literalmente. Y yo tal vez les haga el bailecito también, pero después de que consiga una cámara más bonita. A muchos les espanta que de repente ven un ritual organizado en múltiples pasos y se aconcojan ante el posible esoterismo técnico que pudiese estar encriptando el ritual. Pues bien, la técnica fundamental del rito del pentagrama es la invocación de los elementos a través de los puntos cardinales. Esto balancea la energía del lugar en cuestión, efecto que suele desterrar todo lo que el magista considere apto para destierro, y preparando así el templo para ritos posteriores. ¿Cómo se hace entonces? Van a tomar su atame, o su varita, o sus dedos, viendo de frente hacia cada punto cardinal. Van a trazar en el aire un pentagrama mientras vibran el nombre sagrado correspondiente al punto cardinal: Belial en el norte, Lucifer en el este, Satanás en el sur y Leviatán en el oeste. Eso es la combinación más popular hoy en día entre practicantes siniestros. Por supuesto, está la atribución más antigua con Amaimon, Egin, Paimon y Oriens, que he mencionado antes, que puede usarse de igual manera. O bien pueden sustituir cada nombre divino por uno apropiado para su propio panteón personal. Claro, mientras esté acorde al elemento del punto cardinal en cuestión. La versión en demonolatría del rito del pentagrama suele variar entre practicante a practicante o entre grupos de practicantes, pero muy a menudo tomando de las 9 deidades primarias de la demonolatría tradicional, o siguiendo el rito clásico medieval. Yo diría que lo que quieren aprender realmente del rito del pentagrama es a invocar cosas desde los puntos cardinales. De momento pueden no preocuparse mucho por la dirección en la que se traza el pentagrama. Dependiendo de su trazado, cambiará su afinidad elemental específica, pero no importa tanto. Igual con el hexagrama. Trácenlo según su intuición les indique y usando el trazo para el pentagrama de tierra, si quieren simplificarse las cosas. La versión más salvaje o primitiva del rito del pentagrama se hace invocando la corriente elemental propia de cada punto cardinal, los 4 vientos pues, así sin recitar nombres divinos ni nada, sino más bien conjurando suficiente energía elemental suficiente energía elemental pura como para abrir las puertas de la corriente espiritual en sí misma. De ahí que agregar un nombre divino adecuado funciona como un catalizador para este efecto. De una manera similar ocurre cuando se hacen afirmaciones autorrepresentativas, como cuando el rito original dice al final: a mi alrededor arde el pentagrama y encima de mí la estrella de David, o algo así. En lo personal, una de las versiones de LBRP que más me han gustado hacer es emplear los anteriormente mencionados elementos negros, o tal vez sería mejor llamarlos elementos clifóticos, durante la conjuración de los puntos cardinales. Hacer esto causa efectos muy divertidos y es ideal para formar un espacio ritual apto para casi todo lo que se quiera hacer después. Otra versión buenísima, especialmente para el necromante, es usar este rito formando el espacio ritual con pura energía de muerte, o de distintos aspectos de la muerte. El símbolo del pentagrama en sí mismo puede albergar y potenciar toda clase de energías. Una vez sepan realizar eficientemente alguna versión del LBRP, se la sepan de memoria y se sientan cómodos realizándola en cualquier situación, les recomendaría modificar el rito entonces y hacer una versión propia, personal de este. Tal vez al principio no sea tan potente como la anterior versión ya definida, pero eso es algo que se puede refinar. De hecho, cada rito se debe de seguir refinando, así como su práctica va evolucionando.
El siguiente rito que probablemente pueda evitar que sean aplastados por sus enemigos, incluyéndose ustedes mismos, es el rito del hexagrama. A comparación del anterior rito mencionado, la información del rito del hexagrama es más limitada, especialmente en español. Sinceramente, de las mejores explicaciones sobre este ritual la encontrarían en el libro High Magic de Frater UD. Pero bueno, con el rito del hexagrama estamos entrando en el terreno de magia planetaria. El pentagrama representa el microcosmo, mientras que el hexagrama representa el macrocosmo. Esto es casi una sobresimplificación, pero se puede decir que durante el rito del pentagrama uno se identifica con el pentagrama y por tanto con el microcosmo, mientras que durante el rito del hexagrama uno se identifica con el hexagrama y por tanto con el macrocosmo. La identificación propia con el macrocosmo se hace a través de la identificación propia con el Sol y los planetas orbitando. Lo fundamental de este rito es alcanzar esta identificación solar propia, la cual se alcanza a través de la sublimación alquímica del alma. Para eso sirven los símbolos derivados del hexagrama que se trazan en los puntos cardinales. Por tanto, no es de extrañar que la mejor versión posible del rito del hexagrama es aquella en la que no vibras los nombres divinos de Dios durante el ritual, sino que sustituyes estos por tu verdadero nombre, es decir, el nombre de tu alma. Alcanzar esta identificación solar es la base sobre la cual uno puede hacer su posterior invocación planetaria o invocación de energía macroscópica de su interés. Aunque más como una herramienta para invocación, igualmente que el LBRP, el rito del hexagrama es importante por sus capacidades de destierro. Cuando el yo se identifica con el Sol, se le da una autoridad metafísica que puede correr a su casa hasta el más acérrimo intruso. Inclusive, este rito bien hecho puede desterrar la influencia de deidades, así que se imaginarán lo valioso que puede llegar a ser para un practicante. Cuando a alguien que esté allá arriba no le guste lo que estás haciendo y decida hacer algo al respecto, el rito del hexagrama es un inicio para no entregarte en bandeja de plata. Generalmente, cuando alguna deidad en específico quiera asesinarte por alguna razón, estar haciendo destierros del hexagrama te servirá hasta cierto punto. Nunca olvidar que no importa la herramienta ni el arma en este caso, sino se tiene astucia para el conflicto. Tampoco olvidar que el diablo es más astuto por viejo que por diablo, así que bueno, el conflicto con deidades es una lata de gusanos completamente distinta. Pero, en general, el rito del hexagrama puede desterrar e invocar energías hasta ese nivel. Modificar el rito del hexagrama, su versión original, es una labor mucho más compleja que fuera adaptar el LBRP, pero sé que con su magnánima imaginación e ingenio ustedes podrán hacerlo fácilmente. Si no, pues esperen a reconocer su nombre verdadero para incorporarlo al ritual. Por último, mencionemos el rito del acéfalo, o rito del sin cabeza, o también llamado el rito del no nacido, o rito del nonato. Especialmente la historia de este rito es una de las múltiples reinterpretaciones a lo largo de su existencia milenaria. Usado inicialmente como un exorcismo, llegó a usarse como una maldición también, y más recientemente como un método para contactar al sagrado ángel guardián según el concepto de telema, además de ser reconocido como ritual preliminar para la evocación goética. O goésica, como carajo lo pronuncian ustedes. Antes que nada, yo diría que lo más importante de este rito y con lo que terminará de cobrar sentido, su uso y aplicación, reside dentro de la filosofía del símbolo del dios sin cabeza, o también llamado acéfalo o aquéfalos. Se considera que el alma se encuentra dentro de la cabeza de las personas, más o menos. Entonces, ¿qué sería un dios sin cabeza? ¿Un dios sin alma? Eso sería entonces una contradicción o una paradoja. Y eso es justo lo que el dios sin cabeza es. Por eso es un rito que permite llegar al contacto con el superyo. Superyo en el sentido esotérico, claro.
También por eso llega a ser un ritual tan potente cuando el operador se identifica con el Akefalos. De manera que el rito del no nacido pudiera llegar a ser adaptado para virtualmente lo que sea. Aunque dependiendo de la operación deseada, la adaptación puede llegar a ser muy difícil. En lo personal, les recomendaría que escucharan y observaran la letra de esta rola de Behemoth o Father of Satan O Son, ya que literalmente es una adaptación del rito del no nacido. Personalmente he intentado usar estas líricas en ritual con resultados mixtos. No está nada mal, la verdad. La rola en sí misma, igual, si les gusta ese tipo de música, claro está, podría incluso hacer un bonito aditamiento en su ritual. En esta rola vemos la identificación directa del Akefalos con Satanás. A mí me encanta esto, especialmente, además por la conexión con el Sol Negro. Pero no ahondaré en eso porque me dirán que es pura UPG, así que pueden experimentar por ustedes mismos. Mi parte favorita del rito es cuando dice: Hear me, and make all spirits subjects unto me, so that every spirit of the firmament and of the ether, upon the earth and under the earth, on dry land and in the water, of whirling air and of rushing fire, and every spell and scourge of God may be obedient unto me. O en el español: Escúchame y haz a todos los espíritus obedientes de mí, que todo espíritu del firmamento y del éter, sobre la tierra y debajo de la tierra, sobre el yermo y en el agua, del aire arremolinado y del fuego irrefrenable, y todo conjuro y azote de Dios sean obedientes ante mí. Y bueno, yo diría que sabiendo realizar y lograr maestría en estos ritos anteriormente mencionados, es probable que no se autodestruyan después de un par de años de invocación y comunión con fuerzas e inteligencias más allá de nuestra comprensión. Por supuesto, está de más mencionar también la experiencia ocasional con hechizos tradicionales, arte sigílica, trabajo de devoción y trabajo iniciatorio que debe de nutrir el camino mágico de cualquier bruja en formación. Se supone que todos estos ritos que mencionamos aquí se deben hacer uno después del otro. Entonces, vayan acumulando manifestaciones rituales, empezando desde la cruz cabalística, luego el rito del pentagrama, luego el pilar medio, luego el rito del hexagrama y luego el rito del Akefalos. Y luego pueden ser felices, muy felices, si saben desear correctamente. La demonolatría permite la canalización de rituales que no son los anteriores mencionados, pero pudiesen servir para los mismos efectos. Así es como se hace en la demonolatría tradicional. El camino espiritual es tan particular entre cada demonólatra que prácticamente cada uno llega a canalizar su propio repertorio ritual o bien se nutre de un repertorio ritual familiar. El caso del demonólatra es que en su mayoría no necesitan de ritos de destierro, ya que la energía convocada de la o las deidades infernales suele ser corrosiva o demasiado intensa para cualquier otra clase de entidad no afín. No pasa esto con los humanos, porque todos los humanos somos por naturaleza afines a la energía infernal. Es nuestra carne por sí misma la que tiene esta afinidad, después de todo. Pero como yo digo, mejor saber cómo hacer las cosas y no necesitarlo, que necesitarlo y no saberlo. Ahí les dejo eso. Espero les sirva a alguno de ustedes y si realizando estos ritos llegan a manifestar cosas interesantes como, ustedes saben, luces sin fuente aparente, orbes o sonidos así, también sin una fuente aparente, tal vez incluso la visión de elementales, no sé. Agradecería que me contaran o lo contaran en la caja de comentarios. Si les gustó el video y quieren que más personas vean esto, recuerden sacrificar su me gusta y suscripción al canal. Recuerden vivir honrando a Orfeo, viviendo deliciosamente.